Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. El Señor Supremo de Nazarick en el mundo de Naruto capítulo 14. Nota del autor. Por los supremos, todos ustedes anhelan esta historia. La acogida ha sido inmensa, casi me siento abrumado por lo bien recibido. Gracias a todos. De todos modos, el arco de las tres colas sirvió como preludio de la historia, estableciendo a Nadeshiko, la autoridad de Ainz en él, introduciendo a Ainz en la atmósfera general del mundo, los lazos diplomáticos con las potencias locales y extranjeras, y creando las primeras instancias de la mariposa. Efecto. Esta historia se separará en múltiples arcos. Cada arco tiene un tema principal. El arco de las tres colas, por ejemplo, era un nombre idéntico al título del anime para ese arco y servía para indicar la ubicación actual de la línea de tiempo en la que comienza la historia. También es la primera y última vez que tendríamos un arco con un nombre similar al del programa. Recuerda, Overlord no es un shonen como lo es Naruto. Entonces, si estás aquí para vivir una experiencia similar a la de un shonen, me temo que este no es el poder de la amistad que estás buscando. Muy bien, aquí está la sesión de preguntas y respuestas. Recuerde, no ofrezco spoilers. Ainz perdió el cristal de sellado. Sí, el artículo había sido consumido por falta de un término mejor. ¿Puede Ainz crear vetas minerales con Super Tier Magic Creation? No, no puede, de lo contrario, lo habría hecho en el Nuevo Mundo. En cambio, hizo todo lo posible para localizar ubicaciones mineras o tratos como con el reino de los enanos. Super Tier Magic Creation tiene límites diferentes. ¿Puede crear vida? No, no puede crear vida. Aunque se comportó de manera diferente, todavía hay reglas establecidas de Yggdrasil. A pesar de su nombre, solo puede cambiar un entorno, no agregar un entorno. ¿Puede Ainz implantarse partes del cuerpo como el Sharingan? Tales implantes son procedimientos quirúrgicos de material biológico en un cuerpo biológico vivo. Dado que Ainz es una sobrecarga no muerta, un tipo de esqueleto avanzado, es incompatible. No tiene el sistema nervioso o la carne para fusionar esas partes. Porque Ainz pasó por la farsa del matrimonio y estuvo con Nadeshiko en lugar de con Kirigakure y se convirtió en el Mizukage. Preferencia personal, pero estaba encontrando que el constante protag comienza al estar involucrado con uno de los tropos de Great Villages para ser aburrido y restringido. Quería ser más original, menos restringido por el material canónico, y siempre tuve debilidad porque el perro pequeño se convirtiera en el perro grande. Había otras aldeas que podría haber elegido, pero elegí Nadeshiko por su relativa proximidad, su condición de aldea ninja menor y la base cultural en la que puedo trabajar. A fin de nota. Arco de la diplomacia sesgada. Satoru Suzuki se sentó en el balcón de su casa y la de Shizuka, con vista a la gran mayoría de Nadeshiko Village desde un área elevada. Como casa del líder de la aldea, también era uno de los edificios más altos, capaz de asomarse por encima de los muros defensivos del cerro principal y bordeaba el puente que lo separaba del cerro residencial. Esto le permitió mirar hacia abajo y observar ambas poblaciones de colinas y sus actividades diarias, una vista bastante pacífica acompañada por la suave brisa que soplaba desde las montañas circundantes, creando un olor agradable. Fue una sensación relajante que Ainz se entregó mientras su mente revisaba los sucesos de los últimos días y el estado actual de la aldea. Habían pasado 2 días desde el incidente en el lago. El propósito de la misión en sí había sido un fracaso, aunque se obtuvo cierta información en el estudio geográfico, la región no se había explorado por completo, debido a circunstancias fuera del control del grupo asignado. Sin mencionar que la tensión diplomática entre Konohagakure y Nadeshiko había aumentado, ahora también hay un conflicto establecido entre Nadeshiko y el ninja rebelde, Orochimaru, y su villaje Hidden in the Zone. Esto no incluía el Three Tails ahora secretamente sellado dentro de uno de los Nadeshiko Kunoichis, un accidente por parte de Ainz causado por calcular mal los cambios en un uso tan experimental de Super Tier Magic. Aunque fue un fracaso de una misión, al regresar a Nadeshiko Village, todos los Kunoichi recibieron el pago completo debido a situaciones peligrosas imprevistas. Era una mella en las finanzas de la aldea, sin una visión clara de los ingresos a cambio, pero tales eran los riesgos de una apuesta.
El estado de Tanya como Jinchuriki se convirtió en un secreto gubernamental de alto rango. La traición y la filtración de dicha información daría lugar a la ejecución. Había sido una consecuencia lo suficientemente aterradora que mantendría a todas las partes en silencio al respecto durante un periodo de tiempo lo suficientemente prolongado, con suerte hasta que Ainz descubriera que salió mal. En cuanto al chico capaz de domar al Tres Colas, Yukimaru, lo mantuvieron bajo arresto domiciliario en el extremo opuesto de la aldea donde estaba Tanya. Ainz no deseaba arriesgarse a una interacción entre ellos y un posible control mental de su genin Jinchuriki, aunque teóricamente pudiera hacer que Tanya fuera casi inmune al efecto de estado de control mental, no quería arriesgarse. Aún así, aunque lo pusieron en arresto domiciliario, se le asignó un cuidador civil para facilitar su lenta introducción y eventual integración en la aldea. Sin embargo, el problema más apremiante radicaba en las relaciones con una aldea ninja extranjera. Su esposa casada legalmente, Shizuka, inicialmente mantuvo la calma en el informe con todas las kunoichi presentes en su oficina. Pero una vez que solo fueron ella, Toki y Ainz, el líder de Nadeshiko reprendió al hombre en un cóctel emocional de ira, pánico, preocupación, orgullo y autodestrucción. Aunque aún no habían escuchado nada de la aldea oculta en las hojas, o la aldea oculta en la niebla, parecía que Shizuka no tenía una buena suposición de una eventual comunicación con la primera. No había hablado con él desde entonces, probablemente para calmarse y tratar de lidiar con la información de lo que había ocurrido en el área del lago. El Overlord decidió darle algo de espacio por ahora. Después de ese día agitado, el día siguiente había sido templado, un día para descansar y recuperarse. Había verificado el progreso de crecimiento de la semilla de Yggdrasil, que había brotado en un pequeño árbol, volvió a convocar a los lobos de luz lunar para protegerlo, y tomó nota de cómo el suelo circundante había adquirido un aspecto de hierba más exuberante cerca del árbol antes de que él regresara a Nadeshiko. También exploró un poco más el pueblo de Nadeshiko, familiarizándose más con su diseño y la ubicación general de sus instalaciones y tiendas. Estaba seguro de poder recordar ubicaciones clave, aunque cualquier cosa más allá de eso requeriría un poco más de tiempo. Recordó la información básica del diseño de la aldea. Había 3 colinas: Academy Hill, Residential Hill y Main Hill. Academy Hill, que en su mayoría se explica por sí mismo, albergaba instalaciones educativas, pero también comunicaciones, hospitales y más edificios residenciales de clase media. Estaba algo subdesarrollado, teniendo un espacio notable para construir nuevas instalaciones. Residential Hill albergaba una gran proporción de la población, la riqueza de clase media y baja vivía allí junto con mercados, restaurantes, posadas y comercio, pero carecía de estructuras defensivas fuera de la ventaja geográfica. Por supuesto, Main Hill era el hogar de los más antiguos y ricos, pero también contenía la mayoría de las instalaciones administradas por el gobierno, fábricas, tiendas de alto nivel y tenía el mayor desarrollo y acceso a la red eléctrica rudimentaria. También era el lugar más defendido. Ainz no necesitaba ser un genio para ver lo desordenado que era el diseño de la aldea. Necesitaba desesperadamente mucha reestructuración, mejoras y fortificaciones adicionales. Afortunadamente, en términos de materiales de construcción, Nadeshiko tenía un excedente de madera y granito. Pero no había habido ninguna producción de metal, y la mano de obra disponible era muy escasa. Hablando con franqueza, la población de Nadeshiko Village era pequeña para su tamaño. Tenía alrededor de poco más de 3.000 individuos, más o menos unos pocos sin contar. No por la falta de espacio, sino por 3 razones por las que Ainz podía hacer una conjetura educada. Por un lado, las limitaciones culturales en la introducción de hombres en la aldea por su kunoichi impidieron que esas mujeres se casaran con civiles. Esto, combinado con el requisito de encontrar un hombre que pueda derrotarlos, lo que en sí mismo podría conducir a la consiguiente muerte de la kunoichi en tales duelos, impidió una inmigración constante. Por supuesto, los civiles de Nadeshiko estaban exentos de esa regla, pero considerando que una parte considerable de la población eran kunoichi, el problema era más que una pequeña nota al pie. En segundo lugar, la comida. La comida era un problema, no es que a nadie le faltara comida en el pueblo, sino que no había una producción autosuficiente en ese departamento, dependiendo completamente de las importaciones externas.
pero la falta de comida condujo a un crecimiento lento, aunque tal vez eso era más el conocimiento del juego de Ainz que la realidad, pero Suzuki Satoru sabía mejor que nadie cómo el hambre podía afectar a un hombre. En tercer y último lugar, estaba la extraña ocurrencia antinatural de los nacimientos de mujeres únicamente. Esto ya estaba causando un problema con la proporción de género, que si bien en el papel decía que era 40 a 60 a favor del género femenino, se observó con mayor precisión que era similar a 35 a 65. Lógicamente, la población podría resolverse en el corto término fomentando los nacimientos, pero eso no resolvería el problema con la falta de hombres, y eventualmente, la disparidad no podría ser mitigada por la introducción de nuevos inmigrantes de la ley cultural. En el contexto de una empresa, todo se reducía a la falta de empleados y problemas para contratar empleados adicionales, debido a tradiciones corporativas de larga data y algún factor externo. Entonces, a pesar de lo que debería haber sido un momento relajante en el balcón, Ainz aún tenía problemas para pensar. ¿Qué harían todos ustedes? Ainz se comentó a sí mismo, pensando en lo que haría cada miembro del gremio para resolver los problemas. No sé mucho sobre la producción de alimentos, y no es invierno o otoño en este momento. Hay un escalofrío, aunque apenas puedo sentirlo. Así que eso está fuera de escena por ahora. En realidad, esa semilla todavía está creciendo independientemente, aunque es notablemente más lento que los temporizadores de crecimiento en el juego. Eso también podría tener que ver con mi clase de trabajo que no coincide. Él se detuvo por un momento. Ahora que lo pienso, no estaba cambiando el entorno que lo rodeaba. El área a su alrededor se parecía más a una llanura que a su variante de bosque nativo. ¿Es eso algo bueno? Lo siento, planeta azul, no soy un experto en estas cosas, tal vez terminará siendo un cambio positivo. Lo había revisado ayer, después de todo, no parecía un cambio demasiado significativo, tal vez esté localizado en el árbol. La puerta del balcón se abrió, salió la vista de Tokiwa. Ella había sido bastante dura con él después del incidente reciente, pero se suavizó después de la regañina de Shizuka y el hecho de que Ainz cumplió su palabra. Hola, Tokiwa, ¿qué te trae por aquí? ¿No te quedas al lado de Shizuka durante su trabajo? Él cuestionó. Ainz se dirigió sin el honorífico. Vine a pedirte un favor. La mujer cerró la puerta, pero no se sentó, permaneciendo de pie junto a la entrada. Estaba desconcertado, no esperaba que Tokiwa le preguntara algo. Está bien, tienes mi curiosidad. ¿Recuerdas tu respuesta a la invitación del Mizukage? Preguntó Tokiwa. Sí, respondió, no era un documento olvidable, los papeles de importancia tienden a quedarse en la mente por un tiempo. Se espera que tú y Shizuka viajen a la aldea oculta de la niebla, comenzó. Pero Shizuka y el ex líder de la aldea habían estado alejándose de la niebla en los últimos años. Las relaciones entre Nadeshiko y Kirigakure no son hostiles per se, pero dada la historia no tan reciente de la niebla sangrienta y su salida de la guerra civil, deja un mal presentimiento en mi mente. ¿Estás temiendo posibles intentos de asesinato mientras estamos en Kirigakure? Ainz dijo, recordando los días en Yggdrasil, tales señuelos para atraer los roles de liderazgo de los gremios rivales bajo el pretexto de hablar no eran algo raro. Sin rodeos, sí lo soy, admitió Tokiwa. Pero vi tu ninjutsu del espacio-tiempo hace 3 días, ¿puedes teletransportar a varias personas al mismo tiempo? Ella preguntó. ¿Ninjutsu del espacio-tiempo? Eso existe. Bueno, un conocimiento esclarecedor que Ainz tendrá en cuenta. No sabía cómo sus contramedidas a la magia basada en el tiempo funcionarían contra el jutsu, pero la mayoría de sus observaciones hasta ahora parecen indicar una correlación entre Tierma Hit y Chakra Jutsu. ¿Te refieres a mi gran teletransportación? Quería aclarar. Ella asintió, sí, tú también puedes. Sería simple incluir a 1 o 2 individuos junto a él en hechizos como teletransportación, especialmente si incluye metamagia. Pero en este mundo, Tierma Hit, que era un desconocido, ocultar sus efectos detrás de medias verdades lo beneficiaría. Puedo, pero rápidamente trató de encontrar una desventaja. Luego recordó cómo sus hechizos se confundían con estos sellos antes. Utilizó un sello complejo que requiere un periodo de tiempo para recargarse, por lo que solo emergencias, mintió Ainz. Supongo que tiene sentido, lo compró Tokiwa.
Aunque supuse que solo yo, y quizás un pequeño séquito, iríamos a la niebla oculta, Ainz cuestionó, él fue quien respondió a la carta en primer lugar con su firma. ¿Acaso los dos líderes que dejan atrás el pueblo no arriesgarían su seguridad? Si bien es cierto, no podemos estar exactamente en guardia todo el tiempo, respondió Tokiwa, es una muestra leve de fuerza para ambos líderes que aparezcan, considerando que somos una pequeña aldea ninja, nuestra principal competencia son otras aldeas ninja menores. No los 5 grandes. Sí, sin embargo, todavía existe la posible carta de locaje de Leaf Village. Ese no es exactamente contenido destinado a ser visto por otros que no sean los líderes, dijo Ainz. Dio un paso hacia Ainz, ¿no quieres que Shizuka vaya contigo? Levantó una mano en negación, eso no es lo que quise insinuar, respondió. Solo estoy expresando preocupación por la seguridad de la aldea si ambos líderes se van. Por supuesto, Ainz no había peleado seriamente con Shizuka antes. Y dado que había estado luchando contra otros antes de que se conocieran, podría haber estado agotada de antemano. Pero dadas sus observaciones de Shizuka, y el conocimiento de que ella era la kunoichi más fuerte de Nadeshiko, no pintaba una imagen positiva para las posibilidades de Nadeshiko. Shizuka generalmente rondaba los 30 superiores, los 40 bajos en el mejor de los casos con lo que Ainz había presenciado. Tendría dificultades para luchar contra esos ninjas que Ainz mató en el lago. Sintió que Shizuka debería entrenar un poco más, aumentar sus niveles de clase de trabajo ninja de chakra. Hablando de clases de trabajo, Ainz recordó que necesitaba verificar a la genin, Tanya, y ver si ella recibió alguno de los niveles de clase de trabajo de Jinchuriki. Ainz podría intentar usar Discern Enemy, un hechizo de nivel que le permitía ver un nivel estimado de un objetivo. Pero eso no identificaría qué clases de trabajo había, y no estaba seguro de cómo funcionaría el hechizo en estos individuos técnicamente sin nivel. También estaba el asunto de que el símbolo de su gremio, Ainz o Algon, había aparecido en la parte superior de su pecho. Tokiwa continuó. Si bien es cierto que tú y Shizuka son los más fuertes, la brecha de poder entre nuestras kunoichi, como yo, y Shizuka no es tan significativa, dijo. Oh. ¿Así que eres comparable a Shizuka? Ainz preguntó con curiosidad. Nos ahorramos a menudo, conozco su fuerza mejor que nadie, se jactó con orgullo. Admito que es más fuerte que yo, el beneficio de recibir tutoría directa de nuestro líder anterior después de todo, pero también me las arreglo para ganar algunos partidos. Ainz sintió nostalgia al recordar los duelos entre los miembros del gremio en Yggdrasil, incluso la rivalidad competitiva entre Touchmei y Warrior Takemi Kazuchi. ¿Te importaría contar esa historia? Estoy interesado en cómo fueron tus sesiones de entrenamiento, preguntó Ainz, señalando con la mano una silla frente a él. Tokiwa reflexionó un poco, pero cedió, claro, tengo algo de tiempo libre. Se sentó y comenzó a contar el tiempo que ella y Shizuka pasaron juntos. Inesperadamente, Tanya estaba bastante feliz de encontrar que el pago por riesgos era bastante generoso a pesar de que su mente lógica conocía el estado financiero no tan secreto de la aldea. De hecho, Tanya se había dado cuenta silenciosamente durante los últimos 2 días que ella había sido la única kunoichi en recibir pago por riesgo además del pago de la misión. Que en eso sí se dio a pesar de lo que fue por tecnicismo un fracaso. Por supuesto, lo primero que hizo Tanya con su nuevo cheque de pago fue reabastecer su bolsa de armas y herramientas. Una inversión a largo plazo no valdría nada si no estuviera mejor preparada para la próxima misión y terminara como una persona más en la tumba. Su ropa se mantuvo bastante bien tanto dentro como fuera del combate, aunque sintió que era vital obtener un par de guantes de combate lo antes posible. Por ahora, sin embargo, Tanya se sentó en casa con ropa casual, una camisa cómoda y pantalones cortos, un aspecto bastante juvenil para su género, pero esas prenociones de apariencia importaban poco en este mundo ninja. Su madre había sido bastante sobreprotectora al enterarse tan pronto de la participación de Tanya en una situación de combate, algo que el asalariado reencarnado trató de mantener en secreto, pero se encontró incapaz de mentir cuando la madre biológica de esta vida le preguntó. Afortunadamente, Tanya le aseguró que tales excursiones fuera de Nadeshiko no estaban permitidas para ella durante un periodo prolongado.
Sin embargo, esto no se debió únicamente a su estado de graduada y sus breves vacaciones, sino a una circunstancia que sucedió hacia el final de la misión. Tanya no se sentía cómoda con el hecho de que ahora un kaiju yacía sellado en su cuerpo. Había sido un pensamiento bastante aterrador que la perseguía los 2 días anteriores, permaneciendo en su mente como un cuchillo en la garganta. Pero más de 48 horas y nada. No se sentía diferente, nada que afectara notablemente sus pensamientos o su cuerpo. Bueno, aparte del símbolo ahora grabado como un tatuaje en negrita en su pecho, que se veía visiblemente cuando estaba al descubierto. Por supuesto, no era algo que pudiera mostrarse fácilmente, bastante inapropiado para mostrarlo considerando su género. Pero Tanya no negó su constante recordatorio cuando se bañaba. Lady Shizuka le había informado que el Chief Medical Nin ahora sería su médico personal debido al nuevo estatus de Tanya como Jinchuriki. Lorai será responsable de verificar el estado del sello, ya que es el único responsable y el único maestro del sello en la aldea. Jinchuriki, el significado de la palabra, dejó un mal sabor de boca en Tanya. Probablemente fue culpa de ser décimo, ese bastardo había estado callado toda su vida hasta ahora, pero en el momento en que tuvo su primera misión fuera de la seguridad de la aldea, se fue a la mierda. Además, había alguna razón por la cual las acciones de Lorai se expresaron como un hechizo mágico. El sonido audible de alguien tocando la puerta sacó a Tanya de sus pensamientos. Como un apartamento pequeño, se escuchaba fácilmente incluso en la habitación privada de Tanya. Se fue y abrió la puerta principal. «Hola, Tanya». Una niña mayor con cabello castaño atado en 2 colas con una cinta roja saludó a Tanya con entusiasmo. Reconoció a esta persona como Nina, su nuevo miembro del equipo. Tanya no tuvo la oportunidad de conocer realmente a los miembros de su equipo, la naturaleza agitada de la misión había impedido cualquier cortesía casual. «Buenas tardes, Nina», Tanya le devolvió el saludo. Miró brevemente detrás de Nina, pero no vio a nadie más, luego volvió su atención a la niña. «¿Qué te trajo aquí?» Su madre estaba actualmente en su puesto, trabajando. «Cluke me dijo que te fuera a buscar», respondió Nina. «Reunión de equipo, Aki ya debería estar allí, sabiendo aquí». Tanya hubiera apreciado un aviso previo, pero no se podía hacer nada al respecto. «Está bien, déjame cambiar a mi equipo». «No hay necesidad de eso, puedes ir con lo que llevas puesto». Nina dijo. «No hay entrenamiento ni misiones en este momento. Todavía me siento más cómoda con mi atuendo de trabajo, mi equipo de kunoichi», se corrigió Tanya. «Solo dame unos minutos». «Claro, avísame cuando hayas terminado». Nina tomó una posición relajada contra la puerta. «Gracias», dijo Tanya y se retiró a la privacidad de su habitación. Tanya no había interactuado realmente con sus compañeros de equipo antes, excepto con su líder Jonin, pero la personalidad burbujeante de Nina la irritaba un poco. Aún así, si Nina se comportó profesionalmente cuando la situación lo exigió, entonces Tanya puede tolerar el comportamiento de la niña fuera de las misiones. No era que el problema de Nina fuera positivo, sino que las personas que había conocido tendían a ser más emocionales y, como tales, podían actuar fuera de las órdenes. «Bueno, vamos a ver cómo va». La líder de Nadeshiko, Shizuka Gon, un apellido al que tuvo que acostumbrarse, se rascó la cabeza distraídamente mientras se inclinaba parcialmente hacia adelante en su escritorio sobre el papeleo que continuaba acumulándose incesantemente todos los días. Nadeshiko ni siquiera era un pueblo grande, Shizuka rara vez tenía que quedarse atrapada en la oficina haciendo papeleo, pero desde que llegó a Ainz había sido una oleada de trabajo. Si eso no había sido lo suficientemente perturbador, las complicaciones que surgieron debido a las acciones de su esposo antes mencionado la hicieron considerar seriamente convertirse en alcohólica. Así como un simple estudio geológico sale terriblemente mal solo para no sufrir bajas, evitar el conflicto con la hoja oculta, mantener la lealtad con Mist Village, derrotar a los shinobi rebeldes que pertenecen a la legendaria serpiente Sannin y también hacer un Jinchuriki de las 3 colas de un Nadeshiko. Kunoichi mientras mantenía esa información en secreto. Y eso solo incluía lo que sucedió en la misión, sin importar lo que sucedió en el pueblo antes y después. Ya se ganó a las kunoichi que estaban presentes. ¿Cuánto tiempo hasta que controle al resto bajo el mando de Shizuka? Ainz o algo fue terriblemente afortunado o absolutamente monstruosamente inteligente.
No pudo evitar asumir lo último. Solo podía agradecer a cualquier deidad que observara que Ainz estaba de su lado. A pesar de la migraña que sufrió Shizuka, la mayoría de las acciones de Ainz tuvieron un efecto positivo. Mayoría. Las ramificaciones políticas con Konohagakure aún eran una situación desconocida, y las próximas discusiones diplomáticas con Kirigakure, cortesía de que Ainz aceptó la invitación en nombre de Shizuka, estaban a solo unos días de distancia. Shizuka esperaba que la actual Mizukage fuera una dama tolerante y comprensiva. La jefa de la niebla oculta había sido la líder de la rebelión contra ese mismo pueblo durante los días de su sangrienta historia. Señora Shizuka. Uno Kunoichi entró corriendo a su oficina. «Tenemos una emergencia», gritó la mujer. El líder de la aldea se enderezó de inmediato. «¿Qué pasa?» «Hay un grupo considerable de refugiados fuera de la entrada de Nadeshiko, están pidiendo asilo de lo que dicen ser un monstruo de la muerte que destruyó su aldea natal», explicó la Kunoichi. «No tenemos un recuento exacto, pero bien podría haber más de 100 personas». «¿Un monstruo de la muerte?», Shizuka cuestionó, desconcertada por el título. «Nadeshiko no tiene dónde colocarlos. Establece un campamento de refugiados fuera de la aldea, ordenaré a algunos Chunin y Genin que patrullen y ayuden». «Como usted ordene, Lady Shizuka». La Kunoichi respondió y salió de la oficina. Nadeshiko Village no tenía la infraestructura preparada para lidiar con una afluencia masiva de personas, un par de docenas tal vez, pero no un grupo de más de 100 o más a la vez. No era que no tuvieran el espacio para construir más moradas en las colinas, simplemente no tenían el tiempo o el dinero para gastar en construir más allá del crecimiento esperado de la población y la inmigración. Aún así, un monstruo de la muerte. ¿Qué implicaba eso? ¿Un ninja rebelde enloquecido? ¿Una convocatoria de alguna descripción? Necesitaba más información. Además, ¿qué pueblo de la península fue destruido? Nadeshiko era el único lugar fortificado capaz de defenderse sin ayuda externa. Todos los demás pueblos o pequeñas aldeas de la península eran puramente civiles. Y aunque técnicamente Nadeshiko no estaba bajo la estricta obligación de defender a los civiles de la Tierra del Agua, se suponía que esa era responsabilidad de Kirigakure. Sin embargo, se esperaba que ayudara. Shizuka se mordió el labio y luego se puso de pie. Quería comprobar la situación ella misma, el papeleo podía esperar. La líder de Nadeshiko salió de su oficina y caminó apresuradamente por el pasillo, pasando junto a ocasionales kunoichi o civiles administrativos que hacían ejercicio frenéticamente. Notó que Tokiwa no estaba cerca, su amigo que suele estar allí para ayudarla había estado ausente hoy. Mientras salía del edificio, Shizuka concentró su chakra y saltó alto a los tejados, saltando de edificio en edificio y luego hacia abajo en el puente de interconexión entre las colinas más altas y más bajas. Ya acercándose al área, había bastante conmoción centrada en el área que pertenecía a la gran mayoría de la población de Nadeshiko, principalmente en el punto de entrada a la aldea. Entonces ella lo notó. Su vestimenta y tamaño eran imposibles de señalar entre la multitud reunida. «Ainz», gritó Shizuka. Ainz o algo desvió su atención de la conversación en la que estaba cuando lo llamaron. Ella no reconoció a la persona con la que había hablado, por lo que la persona probablemente era uno de los refugiados. «Ah, Shizuka», respondió Ainz, su tono sonaba como si hubiera esperado su llegada. «Estaba conversando con el líder de los refugiados, le aseguré que ayudaremos a su grupo. Supongo que ya te han informado de la situación». Hizo una pausa por un momento, su mente se apresuró a averiguar qué tan rápido había reaccionado Ainz a la situación. «No, detente», no era el momento de hacer suposiciones sobre los pensamientos y acciones de Ainz. Se aclaró la garganta y adoptó un comportamiento más profesional. «Sí, ya he ordenado la formación de un campo de refugiados temporal fuera de la entrada de Nadeshiko». Ainz asintió y se volvió hacia el portavoz masculino de los refugiados. «Como dijo Lady Shizuka, se instalarán viviendas temporales hasta que encontremos una solución más permanente. En cuanto al de Atka-N, el monstruo de la muerte, tenga la tranquilidad de que una capaz kunoichi se ocupará de todo». Con eso, Shizuka levantó una ceja. Ainz sabía la verdadera naturaleza de este llamado monstruo de la muerte.
Disculpe, dijo Shizuka al hombre, notó que Tokiwa estaba cerca, ella es mi asistente, responderá a sus preguntas por ahora, dirigió al hombre hacia su amiga antes de caminar hacia Ainz y luego arrastrarlo a un lugar más aislado. Respiró hondo y luego dijo, no podemos. ¿Qué quieres decir? Ainz cuestionó. No podemos convertir a todos y cada uno de los refugiados en ciudadanos de Nadeshiko, dijo. No importa los conflictos de leyes culturales, no tenemos las reservas de alimentos para un aumento repentino de la población. Soy consciente de la falta de excedentes de alimentos de Nadeshiko, respondió Ainz. Pero estoy trabajando en una solución. No veo muchas soluciones a ese problema que no requieran más de las finanzas de la aldea, admitió Shizuka. Apenas estamos importando bienes usando los ingresos del pueblo. ¿Por qué exactamente la aldea depende únicamente de las importaciones de alimentos? Puedo entender la pesca o la región específica, pero Nadeshiko no tiene formas de producir nada. Ainz señaló la falla crítica. Nadeshiko, ella frunció el ceño mientras pensaba, desconcertada por ese tema también. No lo sé, tal vez mi predecesor lo hizo, pero no había sido un problema antes. Ainz continuó. Es un tema preocupante que un poco de previsión podría haber fácilmente, pero entiendo que solo han pasado unos pocos años en el cargo, con una falta de cooperación para empezar. Lo discutiremos con el Consejo de Ancianos. Ella suspiró, no exactamente queriendo lidiar con ellos debido a rencores pasados, pero entendiendo la necesidad. En cuanto al monstruo de la muerte, comenzó Shizuka. Recomiendo Chunin a Jonin, particularmente aquellos con alta evasión y jutsu del elemento fuego, respondió Ainz. Estoy familiarizado con lo que hablan, y sé que tiene una debilidad por ese elemento, explicó. Voy a dar una mejor explicación más tarde. Está bien, cedió Shizuka. Además, ¿lograste revisar a los refugiados en busca de desertores ocultos o ninja rebelde? No, pero dado su escape, dudo que haya alguno presente, dijo Ainz. Además, Nadeshiko no sería un objetivo rentable, no vale la pena arriesgarse a infiltrarse. Shizuka tuvo que estar de acuerdo con Ainz en eso. ¿Qué estaría aquí para que un solo ninja pícaro arriesgue a un pueblo entero de Kunoichi para posiblemente perseguirlos?